esta exposición a la carta de Pablo a los filipenses y estamos llegando ya al final. Hemos llegado ya al capítulo 4 y estamos en la segunda sección del capítulo 4. Esta carta continuamente nos ha estado exhortando acerca del contentamiento, de la gratitud, del estar plenos y satisfechos en la obra que Cristo ha hecho por nosotros a pesar de las circunstancias. El capítulo 4 no se sale de este tema, hermanos, sino que sigue una constante, y la constante es esa, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser dependientes de Dios. Si queremos estar con contentamiento y alejando la queja y la amargura de nuestro corazón, tenemos que ser hombres y mujeres que estemos contentos con lo que Dios ha hecho por nosotros, contentos por lo que ahora somos en Cristo, contentos por las providencias de Dios. Y uno de los mayores obstáculos para tener una vida satisfecha y a la vez, hermanos, con contentamiento, es nuestro propio orgullo, que ese orgullo regularmente es un orgullo absurdo, hermanos. Regularmente olvidamos que Dios es tanto nuestro creador como también nuestro sustentador. Es Dios quien nos sustenta y olvidamos que no somos autosuficientes, aunque nos gusta a veces pensar que sí lo somos. A veces nos gusta pensar que somos autosuficientes, que podemos por nosotros mismos, pero esto no es así, hermanos. Como cristianos, hermanos, como aquellos que ya hemos conocido el Evangelio y conocemos nuestra condición, hermanos, aún a pesar de lo que sabemos intelectualmente, olvidamos en ocasiones que dependemos totalmente de Dios. A cada segundo, cada respirar, es porque Dios nos está sustentando. Así es que la gran pregunta que espero que podamos responder, hermanos, es la siguiente: ¿cómo puedo vivir en total dependencia de Cristo sin perder el contentamiento? ¿Cómo puedo yo vivir en total dependencia de Dios sin amargarme, sin frustrarme? Bueno, Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 10, hermanos, encontramos dos respuestas a esta pregunta. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Y viene el versículo que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedo vivir en total dependencia de Dios sin perder el contentamiento? Hermanos, el primer paso para ello es que tenemos que reconocer nuestra incompetencia y nuestra posición en Cristo. El apóstol Pablo nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Observemos algo interesante, hermanos, y esto es que el contentamiento en el apóstol Pablo no fue algo natural. Permanecer sin queja y sin amargura, a pesar de que estaba en la cárcel, no fue porque el apóstol Pablo fuera un hombre de un temperamento optimista. Es que Pablo siempre fue así. Él era una persona optimista y en medio de los problemas era esa persona que siempre se está riendo, sin sentido, aun cuando sus circunstancias son adversas. No, hermanos. Si Pablo pudo escribir una carta como esta, llena de gozo y de gratitud, aún estando en cadenas, no fue tampoco porque tuviera este hombre la capacidad extraordinaria de ignorar los problemas. No, hermanos. Estar satisfecho bajo cualquier situación, dice el apóstol Pablo,
es algo que yo he aprendido. Es algo que yo he aprendido. Y esa palabra aprender, hermanos, no se trata solamente de entender algo intelectualmente. Pablo entendía algo que debemos de recordar nosotros. Pablo entendía que de alguna manera cuando los creyentes venimos a Cristo, cuando venimos a la fe del Señor, cada uno de nosotros queda inscrito en la escuela de la dependencia. ¿Escuchó? Cuando venimos al Señor, inmediatamente se nos inscribe en una escuela donde el propósito es enseñarnos a depender de Cristo. Esta escuela no tiene aulas de donde se va a impartir conocimiento para aprender eso. No, las lecciones de esta escuela se imparten todos los días desde las providencias divinas, desde las circunstancias. Pablo dice, he aprendido. Y hay otra frase que él dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé vivir con contentamiento. He aprendido a vivir satisfecho. Con humildad, con escasez o ya sea en abundancia. Hermanos, esto nos enseña que el contentamiento cristiano se aprende cuando falta el dinero. Ahí aprendes a estar satisfechos con tu Dios. Cuando el cuerpo se debilita, esa es una clase que debes de tomar. Cuando estás en enfermedad, ahí debes de aprender contentamiento. Cuando el ministerio no avanza como soñamos, cuando nos abandonan, Dios usa, hermanos, tanto la escasez para enseñarnos que Él es suficiente, como la abundancia para enseñarnos que no debemos de confiar en las cosas. Todo cambia. Todo cambia. En la escuela del contentamiento en la vida, hermanos, todo cambia. Hay etapas, circunstancias, y todo va cambiando, con el tiempo todo cambia. Hay tiempo para todo, dice el proverbista, porque las cosas cambian. Es la escuela de Dios para nosotros. Hay tiempos de escasez y hay tiempos de abundancia. Hay tiempos donde no tenemos, se nos privan de cosas, y es ahí donde aprendemos a depender de Dios. Y hay veces donde tenemos muchas cosas, hermanos, y ahí es donde tenemos que aprender a no confiar en esas cosas, porque el día de mañana quizás no estén. Lo primero que se nos enseña entonces en esta escuela, hermanos, es a reconocer nuestra incapacidad. Todos los días estamos en un campo de batalla, luchamos, como siempre lo recordamos, contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Y olvidamos que Satanás, aunque ya está vencido, hará todo lo posible para hacernos inútiles en el reino de Dios. En ninguna manera, hermanos, nosotros podríamos competir solos contra estas potestades espirituales. Es imposible ganar estas batallas por nuestras propias fuerzas. La batalla real, hermanos, está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo enseñó a los Efesios en el capítulo 6, recuerdan, sobre la armadura de Dios. Y le enseña a la iglesia y nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás sabe, hermanos, que si el creyente confía en sus propias fuerzas, entonces está destinado a fracasar en esta batalla espiritual. Confía en ti y fracasarás. Confía en cualquier cosa que no sea Cristo y fracasarás. Y si eres de Dios, Dios se encargará de enseñarte esto. Dios se encargará de mostrarte
que no eres autosuficiente, que Él es tu Señor y que debes depender siempre de Él. Satanás, dijo uno de los escritores, de mis escritores favoritos, dice: Satanás es un enemigo viviente, inteligente, lleno de recursos y astuto. Ha combatido a los cristianos más viejos y experimentados. Ha trabajado más que cualquiera de nosotros. Ha peleado contra nuestros hermanos más fuertes y ha burlado a los más sabios. ¿Crees tú, hermano mío, que puedes resistirle solo? Juan Bunyan, en su obra clásica El progreso del peregrino, retrató vívidamente esta realidad en un momento en que Cristiano se enfrenta ante Apolión en el valle de la humillación. Apolión, cuyo nombre significa destructor, es descrito como un monstruo espantoso, un personaje que representa la furia de Satanás contra cualquiera que tome la decisión de servir al Rey de Reyes. Apolión se para frente a Cristiano y le dice: prepárate porque vas a morir. Te lo juro que no podrás pasar por mi infernal caverna. Aquí destruiré tu alma. Hermano, ¿crees tú que solo tú podrías librar tu corazón de este destructor? Cristiano lo intentó. Quedó herido de la cabeza, luego de las manos y de los pies. Y en un momento de la batalla perdió su espada. Y llegó al punto en que sus fuerzas se agotaron y perdió todas sus fuerzas. Apolión exclamó: ¡ja, ja, ja! ¡Ya eres mío! Y comenzó a oprimirlo hasta casi ahogarlo. Así también nosotros, hermanos, cuando intentamos enfrentar nuestras circunstancias con autosuficiencia, terminamos heridos y agotados. Pero cuando dependemos de Cristo, cuando nos asimos de Cristo, encontramos la fuerza para permanecer contentos, para perseverar en los caminos del Señor. Este relato dice que estando ya Cristiano al borde de la muerte, Cristiano extendió su mano y alcanzó la espada y exclamó: tú, enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y le dio a Apolión una estocada mortal y tuvo que salir huyendo. Entonces Cristiano exclamó: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, esto es una clara referencia de que solo se puede vencer al dragón asidos de Cristo, tomados de su palabra. Guardar el corazón, hermanos, la mente, el corazón y todo lo que somos, hermanos, no se trata de una guerra física, sino una guerra espiritual. El profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, recibió esta palabra del Señor: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo está con nosotros. Cristo está contigo, cristiano. En medio del valle de la humillación, Cristo está con nosotros. En ese valle de la humillación no podemos vencer por nosotros mismos, pero Cristo está ahí. Y si Cristo está con nosotros, entonces tenemos todo lo que necesitamos para resistir y para permanecer. Los que hemos creído en el Evangelio hemos sido colocados en una posición donde la victoria es nuestra, donde los barrotes de una cárcel no nos pueden detener, donde el abandono, el rechazo, cuando los enemigos se levantan, nada de eso puede quitarnos lo que Dios nos ha dado, y es a Cristo a nuestro lado, hermano.
La victoria es nuestra. Hemos sido colocados en una posición desde donde podemos estar satisfechos en cualquier situación. Es un lugar de poder, es un lugar de victoria y ese lugar tiene un nombre. Es descrito por el apóstol Pablo muchas veces. Ese lugar se llama en Cristo. En Cristo. En Cristo está nuestra victoria, está la satisfacción de nuestra alma. Estamos en Cristo y eso significa que estamos unidos a Él, que participamos de su vida por medio de su Espíritu. Podemos estar contentos porque estamos en Cristo y eso significa que hemos sido justificados, que hemos sido aceptados, que somos amados. Y por lo tanto estamos dependiendo de Él en todo momento y en toda circunstancia. No hay razón, como decía nuestro hermano, para que Cristo esconda de nosotros su rostro. No, hermanos. Podemos estar contentos, hermanos, si estamos en Cristo. En esta escuela, hermanos, vamos a aprender que nuestra relación con Dios no va a depender de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en nosotros. Y aunque seamos débiles, dice la Escritura, su poder se perfecciona en nosotros. Como dijo Cristiano, estoy postrado, pero me levantaré. No quedaré postrado. Ante tales circunstancias, hermanos, aunque parezca que Satanás tiene el control en algunas circunstancias, no debemos de temer, porque ahí el Señor está con nosotros. Tengan todos ustedes, hermanos, esta seguridad. Que si eres cristiano, estás inscrito ahí. Quizás no lo sabías, pero Dios te ha metido en una escuela. Y en esa escuela, Dios va a cambiar las circunstancias de tu vida para que cambies tu confianza. Dios va a cambiar las circunstancias una y otra vez, nada será igual, todo irá cambiando y Dios usará esas providencias para cambiar tu confianza, para que confíes cada vez más y más en Él y quizás algún día podamos llegar a decir con esa misma determinación que el apóstol Pablo en medio de las prisiones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios permite, hermanos, que tus planes se rompan. Somos muy buenos, hermanos, para intentar formar una realidad en el futuro. Siempre tendemos a eso, hermanos, a hacer planes, y no es que eso esté mal, pero tengamos en cuenta que Dios rompe nuestros planes para enseñarnos. Dios permite a veces, hermanos, que se esfume nuestra seguridad, que un día estés muy seguro, con una paz, con una confianza, y alguna circunstancia hace que esa seguridad que se miraba tan sólida se vuelva humo y desaparezca. Dios, hermanos, a veces permite que fallen aquellas cosas en lo que estábamos confiando. A veces son personas, a veces son cosas. A veces Dios permite, hermanos, que las cosas se descompongan y nos cambia de circunstancia, nos quita la comodidad y la seguridad para enseñarnos a confiar y depender de Él, para arrancarnos esa autosuficiencia que aún tenemos. Dios obra así en nosotros. El orgullo en nuestros corazones no se va a ir escuchando simplemente sermones, hermanos. El orgullo nuestro, tengamos cuidado, porque no se va a ir solamente por venir y sentarnos a escuchar palabra, doctrina sana.
No, hermanos. El orgullo Dios lo arranca a través de procesos muy dolorosos y humillantes. Pablo, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, había sido azotado, había sido encarcelado, había pasado por el proceso de la traición y del abandono. Y en cada etapa, en cada momento, fue aprendiendo contentamiento, dependencia de Cristo, un poco más. Cada vez él iba aprendiendo un poco más. En todo y por todo he sido enseñado, dijo él. Eso significa, hermanos, que el contentamiento no es algo instantáneo, es algo progresivo. Es algo que va madurando a través de los años de nuestro caminar en Cristo. Vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, pero Dios también nos va pasando por procesos donde aprendemos a no confiar en las cosas, no poner nuestra confianza en el hombre, no poner nuestra confianza en nada que no sea Dios. Y circunstancia tras circunstancia, hermanos, vamos aprendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Tal vez hoy eres un cristiano que no estás plenamente contento. Quizás hoy todavía hay un poco de queja, desilusión. Quizás te sientes aún derrotado. Pero recuerda, hermano, que estamos siendo tratados, estamos siendo procesados por Dios. Estamos siendo enseñados en la escuela del contentamiento. No desesperes, no desesperes. Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado en esta batalla. Dios nos mete en el valle de la humillación, pero no nos arroja solos para enfrentar a Apolión. No, Él está a nuestro lado. Él está allí con nosotros para poder nosotros echar mano de Él, mirarlo y en medio de las circunstancias encontrar motivos de gratitud, motivos de gozo, motivos de alegría. Pero Pablo no solamente habla de dependencia, también muestra, hermanos, que el contentamiento está ligado a una transformación radical en el corazón. Y este es mi segundo punto. Para vivir satisfecho es necesario dar un segundo paso, que es dejar de vivir para uno mismo. Si usted vive para sí mismo, nunca estará contento. ¿Conoce a alguien? No voy a hablar de usted. Usted conoce a alguien, no a la persona que ve en el espejo en la mañana, a alguien más. ¿Conoce a alguien que usted dice, esa persona nada le contenta? No se contenta con nada. ¿Conoce a alguien? Bueno, hermanos, la persona que vive para sí mismo nunca va a estar contento. Muchos de nosotros no experimentamos el contentamiento porque demandamos, estamos exigiendo que nuestro mundo sea exactamente como nosotros queremos que sea. ¿Escuchó? Yo soy cristiano y yo quiero que mi caminar en Cristo sea de esta manera. Sea recto, sea un camino recto, sea un camino que haya sido allanado, libre de obstáculos, con el clima perfecto. Yo quiero que mi caminar, mi camino hacia Cristo sea sin rocas, sea sin ladrones, sea sin peligros. Esa es tu expectativa. Queremos que el mundo y que la vida sea exactamente como nosotros queremos, pero ¿sabe qué? Dios tiene otros planes y no los va a cambiar por tus expectativas o por tus ideas, ¿no? Él tiene otros planes. Hermanos, y si no aprendemos esto, si no enfrentamos esa realidad
de que el mundo y que la vida no va a ser exactamente como nosotros deseamos o planeamos, hermanos, nunca tendremos contentamiento en el Señor. Queremos que nuestro cónyuge cambie, que él cumpla mis expectativas y se ajuste a mi agenda. ¿Sabe qué? Eso no va a pasar. Eso no va a ser así y se va a frustrar. Queremos que nuestros hijos se ajusten y que cumplan el plan que ya preestablecimos para ellos, y cuando los vemos que se apartan un poquito, entramos en pánico. Nos llenamos de temor porque mi hijo no está haciendo lo que yo pensé, lo que yo quería, porque mis hijos están dando un pasito a un lado, se salieron un poco de mis proyectos, y entonces nos llenamos de temor. Queremos que todo esté en el lugar perfecto que nosotros diseñamos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, el trabajo. Queremos que todo esté ahí, donde yo quiero que esté. Nunca estaremos satisfechos. Así, Dios es soberano. Dios es el dueño de cada circunstancia y de cada situación. Él es el que coloca las cosas donde están y Él es el que muda los tiempos, el que los cambia. Pablo oró para que los filipenses tuvieran una perspectiva diferente, no egocéntrica. Él comenzó la carta con una oración, si recuerdan, y esa oración era para que el amor de los unos por los otros abundara más y más. Y en el capítulo 2, versículo 3, les dio un consejo práctico y les dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si en verdad anhelamos el contentamiento cristiano, hermanos, tenemos que dejar de ser el centro. Tienes que dejar de ser el centro. Pablo quería que la iglesia tuviera un enfoque de servicio y no de ser servidos. Que la iglesia tuviera una actitud de generosidad y no de exigir. Una mente ocupada en el bienestar de los demás y no una mente ensimismada. Porque el contentamiento, hermanos, florece cuando dejamos de ser el centro. La satisfacción, estoy bien, la paz. Cuando tú dejas de ser el centro, entonces viene. Y cuando dejamos de ser el centro, hermanos, entonces brota un fruto espiritual maravilloso que se llama gratitud, agradecimiento. El que no está contento nunca es una persona agradecida. Siempre está exigiendo más de sus hijos, siempre está exigiendo más del cónyuge, siempre está exigiendo más de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de los maestros en la escuela. Una persona insatisfecha así es. Por eso nosotros vemos aquí, hermanos, que Pablo da ese fruto, hermanos, en sus palabras de agradecimiento, y ve también ese fruto en la iglesia. Versículo 14, leamos del 14 al 19. Les dice a la iglesia: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno,
habiendo de recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una pobre iglesia de Macedonia fue la que apoyó y suplió las necesidades de Pablo. No fue la iglesia más rica y pudiente, hermanos, fue la más pobre, la que ayudó y suplió. Aparentemente estos hermanos mandaron comida, ropa, dinero por medio del hermano Epafrodito. Y Pablo quedó impresionado. Se asombró con esta actitud, hermanos. Porque dar cuando hay necesidad, en medio de la necesidad, cuando tú mismo tienes necesidad, despojarte para ayudar a alguien más, hermanos, es una acción muy noble. Es algo digno de agradecimiento. Y Pablo hizo lo que Jesús hizo. Jesús no rechazó, ¿recuerdan? Ese costoso perfume que una humilde mujer derramó para Jesús. Jesús no lo rechazó. Pablo tampoco rechazó la ayuda de esta iglesia pobre. No mostró una falsa modestia. No. Regrésale, Epafrodito, estos regalos, llévatelos. No los quiero. No, hermanos. No, Pablo estaba feliz. Estaba agradecido. Pablo aprobó lo que otros quisieron hacer por él. Y esto habla de alguien que está satisfecho. Alguien que está satisfecho no es aquella persona que dice, no te preocupes por mí. No, alguien que está satisfecho es una persona agradecida. Gracias por tus atenciones. Gracias por tus consideraciones. Gracias. ¿Qué fue lo que hizo tan feliz a Pablo? Bueno, hermanos, no fueron los regalos que él recibió. Nosotros al ver la vida de este hombre sabemos que este hombre no dependía, su felicidad no dependía de encontrarse más cómodo. Él no dijo, por fin con esto que me han enviado, por fin podré dormir más cómodo. No. Qué bueno que me mandaron esto porque por fin estaré mejor alimentado. No, tampoco. Él no dijo, qué alegría con esto que me han dado, ahora ya tengo más bienes, más abundancia. No. La comodidad, hermanos, el alimento, las posesiones, no eran las preocupaciones de este hombre. No tener comodidad no le quitaba el sueño al apóstol Pablo. El no tener bienes que otros sí tenían no era algo que lo angustiaba y lo llenaba de amargura, no, hermano. Pero nosotros sabemos, cuando vemos a Pablo, que si algo lo hacía feliz, era ver de manera concreta que la iglesia de Cristo amaba a Cristo. Y Pablo pudo ver a través de estos regalos que la iglesia envió, pudo ver que la iglesia amaba a Cristo, amaba tanto que podía despojarse aún en medio de su necesidad. Por eso él dice, no es que busco dádivas, no es lo que yo estoy buscando y viendo, sino fruto espiritual. Qué gozo, qué alegría ver que mis hermanos que están en necesidad están pensando en la obra de Cristo. Están enfocados, están centrados, no están ensimismados, demandando, pidiendo ayuda, pidiendo atención, queriendo ser el centro de las iglesias. Aquí estamos. No. Ellos estaban pensando en dar, en colaborar con la obra de Cristo. Y cuando miró Pablo que los creyentes servían a Cristo incluso con sus bienes, hermanos, desde la necesidad, se alegró. No por el beneficio del mismo apóstol, él se alegró
por el beneficio que ellos iban a obtener al dar. Él se alegró porque él sabía que cuando alguien da, hermanos, a Dios, va a obtener una ganancia. No una ganancia meramente material, sino primeramente una ganancia espiritual. Va a brotar y va a dar ese fruto que se va a hacer evidente para la gloria de Dios. Por eso se alegraba Pablo, no por lo que había recibido, sino porque miraba que la iglesia estaba de alguna manera acumulando intereses en el banco de Dios. Intereses eternos. Y hay principios bíblicos que enseñan esto. Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les será añadido más. Hay quienes reparten de lo que tienen y les es añadido más. Y dice, la alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Una iglesia pobre que reparte. Entonces el apóstol Pablo entendía, si ellos reparten, Dios será fiel y Dios les repartirá a ellos. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Segunda de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una frase que Pablo usó para describir esta acción generosa de la iglesia, y él dijo, esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable, y luego hay una palabra importante, a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo usó una imagen del Antiguo Testamento para decir, no solamente me lo dieron a mí, se la dieron a Dios. Lo que han dado, se lo han dado a Dios. Y estoy tan feliz porque lo que hicieron de corazón honra a Dios y Dios los recompensará. Ustedes también tendrán ganancia. Lo que ellos hicieron llevó a Pablo a decir, al final del versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ustedes han repartido, ustedes recibirán. Ustedes han dado, Dios tendrá cuidado de ustedes. Dios no es injusto para olvidar lo que ustedes hacen en su nombre. Él proveerá, no solo para mí, Él proveerá también para sus necesidades. Es una promesa de Dios. Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios no solamente, hermanos, dará bendiciones espirituales al que da para la obra de Dios, sino que Dios promete nunca abandonar a un alma que es generosa. Él va a cuidar del alma generosa de una manera sabia y cercana. Si hacemos, hermanos, de Cristo y de su reino nuestra prioridad, no debemos, hermanos, de estar preocupados o insatisfechos por lo que en este momento no tenemos. En este momento no tenemos algo, no debemos de estar preocupados. No debemos angustiarnos por lo que comeremos, por lo que beberemos, por lo que vestimos. Fue la enseñanza de Jesús. La promesa de Cristo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El salmista dice, joven fui y he envejecido. Fíjese lo que dice, joven fui y he envejecido. Está hablando de que han pasado muchos años.
Han pasado muchas cosas desde mi juventud. Pasaron años, muchas circunstancias, muchas cosas, y he aprendido algo. A través de toda la vida, desde mi juventud y ahora que ya estoy viejo, he aprendido algo. ¿Y qué fue lo que aprendió? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. He aprendido que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los justos. Dios cuida de ellos. No he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si algo he aprendido en todos estos años en el Señor, es eso. Dios cuida de los justos. Quien ha sido generoso, hermanos, y ha priorizado lo espiritual sobre lo material, puede tomar estas palabras, hermanos, como un sustento espiritual para el resto de su vida, como consuelo en los momentos o circunstancias donde se nos priva de algo. No estamos desamparados. No estamos desamparados. En el valle de la humillación, Cristo está con nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo vivir en total dependencia de Cristo sin perder el contentamiento? Aprendimos dos cosas. Número uno, reconociendo que somos incompetentes por nosotros mismos, pero suficientes en Cristo. Y segundo, hermanos, dejando de vivir para nosotros mismos y viviendo para el reino de Dios. He visto a algunos de ustedes y a mí mismo también en ocasiones confundiendo el contentamiento con la resignación. En ocasiones yo también me resigno, hermanos, a que las cosas son como son y están como están. Tengo resignación. Bien, no puedo hacer nada. Las cosas son como son. Esto está pues, como está. Y la resignación, hermanos, no es buena. La resignación, como decía nuestra hermana en la mañana, nos lleva a la melancolía, a la victimización, a sentir lástima por mí mismo. Y eso no glorifica a Dios. Eso es egocéntrico y no es digno de nosotros como cristianos. La resignación, hermanos, es orgullo que produce insatisfacción. Es egoísmo que produce ansiedad finalmente. Pero otras veces, hermanos, sí que logramos el contentamiento. A veces nos resignamos, hermanos, y no es nada bueno. Produce ansiedad y produce insatisfacción. Pero a veces, hermanos, alcanzamos el contentamiento, logramos enfocarnos en Cristo en medio del valle de la humillación, logramos, hermanos, enfocarnos en Él y nos damos cuenta que Cristo no está lejos y lo que estaba ahí justo a nuestro lado en medio de las carencias, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de esa batalla de las aflicciones presentes, allí estaba Cristo y logramos enfocarnos en Él en ese valle difícil. Y en esas ocasiones, hermanos, ustedes saben que aunque el mismo Apolión se para frente a nosotros, no le tenemos miedo. Es porque tenemos a nuestro lado a un poderoso gigante, a Jehová de los ejércitos. Y eso lo cambia todo, porque dependemos de Él. Y depender de Cristo va a producir paz. Y entonces sí que vas a poder decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué? Pero antes tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Y cada día, hermanos, cada circunstancia va abonando a este conocimiento. Va sumando a este crecimiento de cada uno de nosotros. Pido a Dios, hermanos, que si pueden recordar algo del sermón de esta mañana,
sea que el contentamiento no llega cuando las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian y el corazón malagradecido o insatisfecho sigue igual. Solamente que se quitó el combustible, pues. Quitas el combustible y entonces quitas la circunstancia difícil y entonces el corazón se aquieta, ¿verdad? Pero no es que algo haya cambiado. Si las circunstancias cambian, hermanos, eso no es garantía de que nuestro corazón ha crecido en la gracia del Señor. El contentamiento no va a nacer cuando las circunstancias cambian, hermanos. El contentamiento va a llegar cuando Cristo se vuelva suficiente. Cuando Cristo sea suficiente para ti. Cuanto más Cristo sea suficiente para ti, más satisfecho estarás. Menos demandas harás a tus semejantes y más gloria darás a Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos